esta mañana queremos escuchar tu voz. Deja tu espíritu que se mueva entre nosotros. Yes, Lord. Que toque nuestras mentes y nuestros corazones. Y que sean gratos los dichos de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, quiero hacer otra pregunta. El domingo pasado igual le comencé con una pregunta. Soy muy preguntona. No me vean feo, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana tienen obsesión con la limpieza? Bueno, con la pandemia se pusieron de moda las palabras sanitizar y purificar. La idea de sanitizar o purificar es acabar con las bacterias y virus que son las que causan tantos problemas y pueden afectar nuestra salud. How many of you here this morning has an obsession with cleanliness? I know some of you are. I am. With the pandemic, the words sanitize and purify became popular. The idea behind sanitizing or purifying is to eliminate bacteria and viruses that can cause so many problems and can affect our health. La purificación del templo, que es el nombre con el que se conoce el texto que se nos acaba de presentar para este tercer domingo de Cuaresma, tiene tal relevancia en el ministerio de Jesús, que aparece no solo en el Evangelio de Juan, sino en los otros 3 evangelios a los que llamamos sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, es el único que ubica este episodio al principio del ministerio de Jesús y no al final. The purification of the temple, which is the name given to the text that is presented to us for this third Sunday of Lent, has such relevance in the ministry of Jesus that it appears not only in the Gospel of John, but also in the other 3, which we call synoptics: Matthew, Mark, and Luke. However, the Gospel of John is the only one that places this episode at the beginning of Jesus' ministry and not at the end. Algunos eruditos bíblicos creen que la ubicación que Juan le da a este texto en su evangelio es totalmente teológica. La pregunta entonces sería: ¿cuál es la verdad teológica que Juan quiere demostrar al poner la purificación del templo justo después del primer milagro de Jesús al inicio de su ministerio? Some biblical scholars believe that John's placement of this text in his gospel is entirely theological. The question then would be, what is the theological truth that John wants to demonstrate by putting the cleansing of the temple right after the first miracle of Jesus at the beginning of his ministry? La respuesta está directamente asociada con el énfasis que marca el Evangelio de Juan de principio a fin: la identidad de Jesús. La prioridad de Juan es mostrar al mundo entero que Jesús es el Mesías, el Verbo hecho carne, y que a través de él somos restaurados, renovados y salvos. The answer is directly associated
with the emphasis that John's gospel marks from beginning to end the identity of Jesus. John's priority is to show the whole world that Jesus is the Messiah, the Word made flesh, and that through him we are restored, renewed, and saved. El templo era para los judíos el lugar de adoración. Era en toda su majestuosidad el símbolo de la presencia de Dios. Pero en él se habían permitido prácticas que no necesariamente representaban la gracia y el amor de Dios. The temple was for the Jews the place of worship. It was in all its majesty the symbol of the presence of God. But within it, practices that did not necessarily represented God's grace and love had been allowed. Jesús, en un acto profético de indignación, echa fuera del templo a los cambistas y vendedores y lo hace con un látigo, volteando sus mesas. Jesus, in a prophetic act of indignation, drives the merchants and vendors out of the temple, and does so with a whip, turning their tables over. Tal vez lo primero que necesitamos escuchar hoy nosotros en la iglesia es el anuncio de que la gracia de Dios no se vende. En un mundo convertido en mercado, donde todo es exigido, comprado o ganado, Dios nos ofrece la posibilidad de obtener su salvación gratuitamente. Algo que nos sorprende, por supuesto, pero que es el signo más auténtico del amor. Perhaps the first thing we need to hear today in church is the announcement that God's grace is not for sale. In a world turned into a market where everything is demanded, bought or won, God offers us the possibility of obtaining His salvation free of charge. Something that surprises, but is the most authentic sign of love. Ante la sorpresiva acción de Jesús, la respuesta de los judíos, por supuesto, es cuestionar la autoridad con la que Jesús hace estas cosas. A ver, Jesucito, ¿qué pruebas nos das de tu autoridad para hacer esto? La respuesta de Jesús deja a todos, incluidos discípulos, en total desconcierto. Destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Amen. Faced with Jesus' surprising action, the Jews' response is to question the authority with which Jesus does these things. What proof, Jesus, do you give us on your authority to do this? Jesus' response leaves everyone, including the disciples, in total bewilderment. Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up again. El propio texto, hermanos, hermanas, amigos que nos ven,
En los siguientes versículos explica con toda claridad que el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Cosa que los discípulos no comprenderían hasta después de la resurrección. The text itself in the following verses clearly explains that the temple Jesus was referring to was his own body, which the disciples would not understand until after the resurrection. Juan pone en claro desde el inicio de su evangelio que la presencia de Dios, el nuevo centro de adoración, el canal de la gracia, no es más el templo de piedra, sino Jesús mismo en la carne. John makes it clear from the beginning of his gospel that the presence of God, the new center of worship, the channel of grace, is no longer the stone temple, but Jesus himself in the flesh. Amen. Es Jesús quien verdaderamente purifica, restaura y salva. La iglesia, esta institución cristiana con sus lugares de enseñanza y sus ministerios, siempre corre el riesgo de perder su razón de ser si se convierte en el centro de la adoración en vez de apuntar a Jesús como la roca de la salvación. It is Jesus who truly purifies, restores, and saves. The church, this Christian institution, with its places of teaching and its ministries, always runs the risk of losing its reason for being. If it becomes the center of worship instead of pointing to Jesus as the rock of our salvation. In many churches, the pastor is the center. Be careful with that. A veces es tentador usar este texto que hoy estamos usando como un pretexto para criticar con la misma fuerza, celo y pasión profética con la que Jesús arremetió contra el templo a todas las instituciones corruptas y las injusticias sociales que se sufren alrededor del planeta. De hecho, no sería la primera vez que este texto se usara en este sentido, sobre todo porque es verdad, las injusticias son muchas y porque a todos nos gusta sentirnos jueces y redentores. Sometimes it is tempting to use this text as a pretext to criticize with the same force, zeal, and prophetic passion with which Jesus attacked all the corrupt institutions and social injustices that are suffered around the planet against the temple. In fact, it would not be the first time that this text was used in this sense. Above all, because the injustices are many and because we all like to feel like judges and redeemers. Si quisiéramos ponernos en lugar de Jesús, y fíjense esto interesante, quiero que escuchen bien esto que voy a decir, que a mí me pegó fuerte también. Si quisiéramos ponernos en el lugar de Jesús, tomar el látigo y comenzar a voltear lo que está mal, la lista de motivos, por supuesto que sería muy larga. Pero por supuesto que no se debe negar el deber de la iglesia de alzar su voz, de denunciar el mal y de ejercer su celo por el reino de Dios y por el bien común.
if we wanted to put ourselves, listen this, in Jesus' shoes, pick up the whip and start turning around what is wrong, the list of reasons would be very long. Of course, the duty of the church to raise its voice, to denounce evil, and to exercise its zeal for the kingdom of God and for the common good should not be denied. Sin embargo, si profundizamos en el texto y hacemos honor a la verdad, lo que ocurre casi siempre cuando leemos esta historia es que honestamente nos identificamos más con Jesús que con los mercaderes y con los cambistas. Nos imaginamos nosotros mismos con el látigo en la mano, señalando, juzgando y purificando, y no como los que necesitan ser purificados. However, if we delve into the text and honor the truth, that almost always happens when we read this story, as that we identify more with Jesus than with the merchants and vendors. We imagine ourselves with the whip in hand, pointing, judging, and purifying, and not as those who need to be purified. ¿Cómo interpretaríamos este texto si nos identificáramos más con los cambistas que con Jesús? ¿Nos podemos imaginar? Piénsenlo. How will we interpret this text if we identify more with the vendors than with Jesus? Think about it. La voz profética, la denuncia del mal y el celo por el Evangelio son tan importantes, por supuesto, como el autoexamen y la humildad para reconocer nuestras propias faltas, las de nuestras instituciones y la fragilidad humana de perderse en el camino. Eso es lo que les pasó a los cambistas y vendedores y nos puede pasar a nosotros también. The prophetic voice, the pointing out of evil, and the zeal for the gospel are as important as self-examination and humility to recognize our own faults, those of our institutions, and the human fragility of getting lost along the way. That is what happened to the merchants, and it can happen to us too. Por eso es importante ir un paso más hacia lo profundo, a lo personal, y mirarnos a nosotros mismos. Necesitamos buscar la purificación de nuestra propia vida, de nuestro propio espíritu, y desde ahí hacer las preguntas más honestas. ¿Qué parte de mí ha perdido el rumbo, el sentido, la razón de ser? ¿Qué es eso en mi vida que necesita ser purificado? That is why it is important to go one step deeper, to the personal, and to look at ourselves. We need to seek the purification of our own life, of our own spirit, and from there, ask the most honest questions. What part of me has lost its way, its meaning, its reason for being?
What is it in my life that needs to be purified? Recordemos las palabras del apóstol Pablo, que son muy apropiadas en este momento. Él las dijo a la iglesia de Corinto. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. Let us remember the words of the Apostle Paul to the Corinthian church. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and whom you have received from God? You are not your own owners. Cada domingo, al venir al sacramento de la Santa Comunión, la liturgia, que usualmente ya no estamos usando mucho, pero que encontramos completa en los seminarios, comienza con lo que llamamos un acto de confesión. Dios misericordioso, confesamos que no te hemos amado de todo corazón y con frecuencia no hemos sido una iglesia fiel. Perdónanos, buen Dios, te lo rogamos. Líbranos para que te sirvamos con gozo. Every Sunday, when we come to the sacrament of Holy Communion, the liturgy, we are not using that complete liturgy this morning, but we find it complete in the hymnals, begins with what we call an act of confession. Merciful God, we confess that we have not loved you with all our hearts, and often we have not been a faithful church. Forgive us, good God, we beg you. Deliver us so that we may serve you with joy. No es por gusto que nuestra celebración litúrgica comienza reconociendo nuestras faltas y pidiendo por nuestra propia purificación. Y no solo es porque estamos en Cuaresma. Lo hacemos cada vez que nos disponemos a entrar en la presencia de Dios para partir el pan. It is not just for fun that our liturgical celebration begins by acknowledging our faults and asking for our own purification. And it is not just for Lent. We do it every time we prepare to enter the presence of God to break bread. La Cuaresma, hermanos, hermanas, amigos que nos están viendo, es una invitación a mirarnos por dentro, a confesar nuestras fallas, a purificarnos, a pensar en nuestra necesidad constante de renovación, asumir nuestro quebrantamiento, es reconocer la autoridad de Jesús para sanar, purificar y restaurar. No se trata de hacer sacrificios innecesarios o lacerarnos, sino de ser abiertamente honestos a Dios y con nosotros mismos. Lent is an invitation to look inside ourselves, to confess our failures, and to purify ourselves. To think about our constant need for renewal. To assume our brokenness is to recognize the authority of Jesus to heal, purify, and restore. It is not about making unnecessary sacrifices or punishing ourselves,
but about being openly honest with God and with ourselves. Es verdad que asumir como iglesia y como individuos nuestra vulnerabilidad, flaquezas y la facilidad con la que podemos perder la visión de nuestro llamado requiere de mucho esfuerzo, pero abre nuestra vida a la sanación que solo Jesús puede ofrecer. It is true that as a church and as individuals, acknowledging our vulnerability, weakness, and the ease with which we can lose sight for our calling requires a lot of effort. But it opens our lives to the healing that only Jesus can offer. Reconocer en Jesús la fuente de nuestra salvación es la mejor forma de comprender el mensaje del Evangelio. Pero para eso debemos reconocer primero nuestra necesidad constante de ser salvos. Recognizing Jesus as the source of our salvation is the best way to understand the message of the gospel. But for that, we must first recognize our constant need to be saved. Nuestros templos, iglesias, familias, relaciones interpersonales pueden ser destruidas por nuestra arrogancia y por el pecado que nos seduce a sostener el látigo y creernos redentores, sabiendo que solo se requiere de un corazón arrepentido que espera en Jesús su salvación. Our temples, churches, families, interpersonal relationships can be destroyed by our arrogance and by the sin that seduces us to hold the whip and believe we are redeemers, knowing that it only requires a repentant heart that waits on Jesus for its salvation. Cristo Jesús es el único templo indestructible, perfecto y santo, que aún siendo quebrado en la cruz se levantó glorioso de entre los muertos para así reconciliarnos a todos en su abrazo redentor. Christ Jesus is the only indestructible, perfect, and holy temple that even being broken on the cross rose gloriously from the dead in order to reconcile us all in his redemptive embrace. Confiemos en su poder salvador, en su amor que todo lo purifica y sana. Vengamos, hermanos, hermanas, esta mañana a la mesa de la reconciliación y del perdón. El Señor nos invita a renovar nuestro compromiso con Él y ser purificados por medio de su sangre. Let us trust in His saving power, in His love that purifies and heals everything. Let us come this morning to the table of reconciliation and forgiveness. The Lord invites us to renew our commitment to Him and to be purified through His blood. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.